Publimagnet presenta. Hace unas semanas les hablé del desastre de la leche radioactiva de la Conasupo, una nota terrible en nuestra historia. Pero si creen que ese ya era el máximo horror, déjenme decirles que están equivocados, porque en México las cosas siempre pueden ser peores. ¡Viva! Varios años antes de Chernóbil, México experimentó una crisis nuclear como no se había visto. Una historia que ustedes me pidieron y que hoy les voy a contar. El caso de las varillas de cobalto de Ciudad Juárez. Para que tengan cuidado con lo que desean. ¡Atómico! Se dice atómico. Esta historia comienza el 16 de enero de 1984 en el Laboratorio Nacional de Los Álamos de Nuevo México, un centro de investigación nuclear fundado por el mismo Oppenheimer, el director del Proyecto Manhattan y creador de la bomba atómica. Y sobre él tengo aquí un video para quienes quieran saber más. El caso es que era una tarde normal cuando de pronto los sistemas de laboratorio empezaron a detectar unos niveles de radiación altísimos. Todos entraron en pánico. ¿Sería un accidente, un ataque, una amenaza terrorista? En realidad, la radiación venía de un misterioso camión mexicano que rondaba por la zona. Buenas, creo que me perdí. ¿Saben cómo se sale a Tijuana? ¡Ay! Creo que no saben. El camión pertenecía a la compañía Aceros de Chihuahua, Achisa, y transportaba varillas de construcción y soportes para mesas como producto de importación. El conductor se había perdido y su presencia cerca del laboratorio era mera casualidad. Fue detenido al instante y su cargamento revisado. Para sorpresa de todos, los productos de acero eran la fuente de los niveles de radiación, suficientes para enfermar mortalmente a alguien, como el conductor, por ejemplo, que para mayor sorpresa viajaba sin protección alguna. La filtración de material radioactivo significaba una crisis de salud sin precedentes, así que el laboratorio informó a México, a la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la CONACENUSA, para que se pusieran a investigar. ¡Son varillas de la muerte! ¡De la muerte! Sí, no sea dramático. Ahorita le averiguo. Y sí lo hicieron, y la historia, bueno, pues prepárense para el bajoneo. A finales de los 70s, las ciudades fronterizas del norte de México experimentaban un rápido crecimiento. La instauración de maquilas incrementó la población y actividad económica, claro, a costa de la explotación de trabajadores y un montón de corrupción. La industrialización y el constante paso de extranjeros también fue beneficioso para empresas de distintos ramos. Y son dos, que aunque aparentemente inconexas, son las que nos explicarán lo que pasó. Primero, hospitales y centros médicos que ofrecían tratamientos muy baratos a los estadounidenses que cruzaban la frontera, aunque prácticamente eran inaccesibles para la población local. Y segundo, lotes de deshuesaderos conocidos como yonques, que reciclaban la chatarra metálica de las maquiladoras para fundirla y revenderla. Ya sé, está raro, pero todo se aclarará. En 1977, el doctor Abelardo Lemus del Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, uno de los hospitales más antiguos de la ciudad, compró en los Estados Unidos una máquina de radioterapia a solo $5,000. La máquina servía para atacar tumores con radiación, por lo que operaba con un núcleo radioactivo de cobalto 60. De acuerdo a las normativas, el doctor estaba obligado a reportar la entrada del equipo al Instituto Nacional de Energía Nuclear y pagar varios impuestos, pero en cambio, Lemus cargó la máquina en una camioneta privada y cruzó la frontera ilegalmente. La máquina llegó al hospital, pero por razones que todavía hoy no se saben, nunca se utilizó. Tal vez nadie sabía operarla o incluso intentaron ocultarla, quién sabe. El equipo fue arrumbado durante años hasta diciembre de 1983, cuando Vicente Sotelo, técnico de mantenimiento al servicio del hospital, lo desmanteló en parte sin ningún tipo de revisión y con la ayuda de un amigo. Luego, cargó las piezas en su camioneta pick-up y se llevó todo al deshuesadero. Ahora hay dos versiones diferentes de lo que pasó aquí. Más tarde, el Dr. Lemus declararía que Sotelo se escabulló una noche en el hospital y robó la máquina para venderla al fierro
sin saber que se trataba de un equipo peligroso. Por su parte, Sotelo explicó que no se trató de un robo, sino que el propio Dr. Lemus le había pedido que se deshiciera de la máquina y de otros cacharros del hospital, sin explicarle el por qué ni mucho menos que se trataba de un núcleo radioactivo. No se sabe la verdad, ninguno de los dos fue procesado como responsable, aunque sin duda la peor parte se la llevó Sotelo al ser rechazado por su comunidad y después desaparecer misteriosamente. Lo que sabemos es que Sotelo desmanteló el equipo con sus propias manos sin ninguna protección. En el proceso, rompió el núcleo que contenía el cobalto 60, un elemento muy radioactivo que sin el debido tratamiento puede contaminar prácticamente cualquier cosa. Llevó la pedacería de la máquina y la vendió al Yonke Phoenix, donde fundieron las partes y las convirtieron en acero. La gente del Yonke tampoco empleó otra cosa más que sus manos y maquinaria simple. No tenían idea que al manipular los residuos se estaban exponiendo a una intoxicación radioactiva. Sotelo volvió a casa con la camioneta contaminada y residuos físicos de cobalto. La pick-up se descompuso y quedó estacionada en una calle de Ciudad Juárez durante semanas, contaminando a la gente de los alrededores. Por su parte, el Yonke Phoenix vendió el acero a las compañías Achisa y Falcón de Juárez, que hicieron del metal varillas de construcción y soportes para mesa, mismas que empezaron a distribuir por todos los estados del norte de la República Mexicana y los Estados Unidos. Durante varios meses, el material contaminado fue comprado y usado por cientos de personas, llevando la radiación a cuestas sin siquiera sospecharlo. Normalmente en esta parte haría un chiste, pero con tanta radiación y gente envenenándose, no sé, como que no me dan ganas. Fue hasta el reporte de los Estados Unidos el 20 de enero de 1984 que la CONACENUSA desplegó a sus elementos, averiguaron lo que les acabo de contar y en los días siguientes iniciaron los procesos de rastreo y descontaminación. De primer momento, los más afectados fueron los trabajadores del Yonke y las fábricas de acero que manipularon el cobalto directamente. Se les detectó contaminación irreversible, perdieron los dientes, las uñas y el cabello, desarrollaron cáncer de piel y otras dolencias terribles. Algunos incluso murieron en los meses siguientes. Pero aún hay más. La camioneta de Sotelo también estuvo irradiando a la población, así que cuando la encontraron la retiraron al momento. Además, descubrieron fragmentos de cobalto regados por toda Ciudad Juárez, por donde la camioneta había pasado. Se recogió todo lo posible, pero nunca hubo garantía de recobrarlo todo. En cuanto a las varillas, durante las siguientes semanas, la CONACENUSA logró recuperar 2.860 toneladas que estaban en tránsito, tiendas y bodegas. Sin embargo, muchas ya habían sido utilizadas, así que cientos de casas, bardas y edificios, desde Sonora hasta Querétaro, tuvieron que ser demolidas. Muchas personas perdieron su patrimonio y además empezaron a vivir con el miedo de las consecuencias. Porque cuando lo del cobalto se supo y lo publicó la prensa local e internacional, el pánico cundió por toda la zona fronteriza. Aunque la CONACENUSA recuperó muchísimo del material, era posible que parte de las varillas se hubieran perdido y que estuvieran por ahí. Además, la gente no confiaba en el gobierno y que hubiera una gestión responsable. Y ni cómo culparlos porque muy pronto empezó a mostrar sus limitaciones y negligencias. Mientras la CONACENUSA hacía el rastreo y recuperación del material contaminado, los científicos estadounidenses se ocupaban del estudio sobre los afectados y los riesgos a la salud. Determinaron que al menos 4.000 personas fueron expuestas riesgosamente a la radiación. Se les encaminó a los servicios de salud y se recomendó al Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, de hacer un seguimiento a sus casos por lo menos de 15 años. La radiación opera lentamente, así que tenemos que hacer un compromiso a largo plazo con esta gente. Sí, muy importante. Podemos hacer eso o podríamos simplemente ignorarlo. Es más barato. Al principio, el IMSS aceptó dar el seguimiento, pero nunca pasó. El IMSS argumentó que la gente en la frontera se mudaba mucho y que no era posible seguirle el rastro.
Además, no había presupuesto e incluso, más adelante, surgieron reportes en los que el IMSS mostraba su preocupación por atender estas necesidades, pues, y cito, temían que se usara como precedente para que después todos los trabajadores de la industria nuclear exigieran incapacidades. Sí, así de horrible como suena. Por otro lado, una vez recuperado el material, era necesario contenerlo, pues la radiación no desaparece solo porque sí. El único plan viable era el de enterrarlo en una tumba de concreto en un lugar aislado. Se eligió para ello un predio en el desierto de Samalayuca, en Chihuahua, al que se le conoce como La Piedrera. En febrero del 84 comenzaron los trabajos del cementerio. Sin embargo, los observadores internacionales hicieron notar que el pozo no era suficientemente profundo, que no se le recubrió correctamente y, aún más escandaloso, que la CONACENUSA contrató a la población local para trabajar en el cementerio sin brindarles protección adecuada. ¡Se van a enfermar todos! Oigan, no cuestionen nuestra cultura de chalanismo. Y a eso súmenle que el gobierno estaba desesperado por ocultar la situación, así que terminaron el cementerio como pudieron, lo taparon y dieron por concluida la emergencia. Pero el cementerio quedó medio abierto y abandonado. Investigaciones del 2004 apuntan que el sitio es altamente peligroso y que no ha sido atendido. La amenaza radioactiva sigue ahí. No se habla de las poblaciones aledañas que sufrieron contaminación, ni de todas las víctimas que durante décadas cayeron enfermas o incluso murieron. Hasta la fecha no se han encontrado responsables de ninguna índole y las víctimas han sido ignoradas. Hoy en día nadie recuerda este caso y peor aún, el cementerio sigue ahí causando problemas, pero ya saben, México. El caso de las varillas radioactivas fue una mezcla de accidente, corrupción y negligencia que atacó a una población vulnerable y que recibió una atención moderada y algo incompetente por parte del gobierno. Hoy en día, la CONACENUSA sigue recibiendo reclamos y avisos de gente afectada. La población sospecha que aún hay varillas y metales contaminados rondando por ahí. El efecto de este evento fue aún peor que el de la leche radioactiva y forma parte de una oscura trayectoria de accidentes radioactivos en México. Bueno, pues esta fue una historia complicada y terrible, pero ustedes la pidieron. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocen a alguien que haya sido víctima del desastre nuclear? Cuéntenos en los comentarios. Si les gustó este video y aprendieron algo nuevo, no olviden suscribirse, dejarse un like y si quieren apoyarnos aún más, uniéndose a nuestro sistema de Patreon o de membresías. Cada aportación ayuda a que Bully Magnets continúe. Solo me queda desear que no haya otro accidente nuclear por algún tiempo. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.